Bienvenida, Clara. Hola, Un placer Jordi. estar contigo. Un placer estar contigo también. Estamos hoy estudiando acerca de una crisis de ¿qué? Una crisis de identidad. De identidad. Fue la semana pasada. Hoy es una crisis de liderazgo, que es la secuencia de la crisis. De identidad. Y esto, Clara, está definiendo nuestra lectura del libro de Isaías. ¿Se siente bien que haya tantas crisis? A veces no se siente bien, pero estamos bregando con la realidad y lo práctico. Y la vida del cristiano es así. Si has fracasado, la Biblia te trae aliento y te muestra el camino de regreso. Confiando en el Señor y en su palabra, tú puedes ser redimida y puedes ser redimido. Clara, nos vamos directo a lo que dice la palabra de Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. En el año del rey Usías, esto es un asunto de cronología. Es muy interesante que nosotros tenemos al doctor Edwin Thiel. Edwin Thiel, él nació en Chicago y estudió sus estudios universitarios en lo que conocemos hoy Universidad de Andrews, en Michigan. Uh-huh. Después se fue de misioneros a la China y trabajó por 12 años. Allá trabajó en la capital y también trabajó en esta ciudad tan bella. ¿Tú lo recuerdas, Johnny? Shanghai. En Shanghai, qué ciudad bella. Pero aquí no estamos con él como misionero. Aquí lo que nos interesa es su capacidad de descifrar la cronología de la Biblia. Sí, él se dedicó en esos 12 años que trabajó en Shanghai, él se dedicó a estudiar la Biblia. Entonces, después de esos 12 años... Aquí tenemos en pantalla clara cómo él puso todos los reyes de Israel y de Judá juntos. Y aquí en este pedacito vemos al rey, a los reyes asociados con Isaías. Pero Johnny, antes de llegar aquí, quiero decir lo que hizo él, el doctor Thiel. Él regresó a Estados Unidos. O sea, que no vaya tan rápido. En otras palabras, déjame explicar un poco más para que nos demos cuenta de dónde él sacó esta información. Cuando él regresó otra vez a Estados Unidos, se fue a la Universidad de Chicago, donde hizo una maestría en estudios bíblicos y en la lengua bíblica. Y ya con esa maestría empezó, para ganar un poco de dinero, empezó a trabajar en la Universidad de Andrews, enseñando, mientras también hacía su doctorado. ¿Sabe cuántos años tarda un doctorado en la Universidad de Chicago en el Instituto Oriental? ¿Cuántos? 12 años. One of the most significant archaeological finds in years has been announced by Hebrew University. The discovery confirms the record of the Bible and the life of one of ancient Israel's most famous kings. Chris Mitchell brings us that story from Jerusalem. It's small, only 1 centimeter wide, but it's already made a big impact. It's called a bula, an ancient seal. El sello de un personaje israelita. Descubrimos el sello de Ezequías. Belongs to Hezekiah, son of Ahaz, king of Judea. Hebrew University archaeologist Eilat Mazar discovered the seal during one of her excavations. For Mazar, it was the discovery of a lifetime. Astonished. This was, I think, this was most amazed find for me personally, ever. I was kind of amazed. Mazar and her team discovered the bula in this area. It's called the Ophel, built by King Solomon and located at the southern wall of the Temple Mount. Mazar says the discovery is unprecedented. We never found in archaeological excavations, scientific stratigraphy, such an item that is so close, private, tangible to any of the Israelite or Judean king ever.
Es el sello más cercano a la historia de Israel, descubriendo un sello que habla de Ezequías, hijo de Acaz. It says, he trusted in the Lord God of Israel, so that after him was none like him among all the kings of Judah, nor who were before him. Mazar says the bulla was King Hezekiah's personal seal for important documents. She says the find validates the Bible. And I am asked to say repeatedly, Este sello valida la Biblia, el mensaje de Dios, arqueológicamente. just repeatedly showing us that so much of the biblical narratives are accurate. Simply as that, accurate. No sé por qué yo empecé el proceso de solicitud, pero me fui a la Universidad de Harvard después de entender que era tan largo ese periodo. Y en Harvard fueron 9 años, sí, más corto. Bueno, pues él se fue a la Universidad de Chicago, que ahí tu madre hizo su doctorado también. Correcto. En la Universidad de Chicago, él terminó su doctorado y su tesis doctoral estaba basada en la siguiente foto que vamos a ver, el siguiente diagrama, porque él se especializó en la cronología de los reyes. La cronología de Edwin Thiel hace que Usías se convierta en corregente con su padre Amasías en 792 a.C. y único gobernante de Judá después de la muerte de su padre en 767 a.C. Usías fue herido de lepra por desobedecer a Dios. Lo vemos en Segundo de Reyes 15:5, Segunda de Crónicas 26 del 19 al 21. Thiel fecha la lepra de Usías en el 750 a.C., momento en que el hijo de Jotán asumió el gobierno. Y Usías vivió hasta el 740 a.C. Aquí tenemos, Clara, dos corregentes. Resulta que las fechas en el libro en los libros de la Biblia, tanto Isaías como Reyes como Crónicas, las fechas son muy complejas. Y el hermano Thiel le dijo a su consejero que él quería hacer su tesis doctoral examinando las fechas y coordinándolas todas en una sola cronología. ¿Y sabe lo que hizo el consejero de él de la Universidad de Chicago del Instituto Oriental? ¿Qué hizo John? Se rió, me imagino que se rió. Se rió muchísimo diciéndole no sea ridículo, eso no se puede hacer. Y le puso a declarar hacer un proyecto mucho más pequeñito. Pero como Edwin tenía en su convencimiento que la palabra de Dios es verdadera, él decidió hacer ese estudio por sí mismo. Y del pedacito que estudió para su tesis doctoral, lo amplió y estudió toda la cronología. Pero eso no fue parte de su tesis doctoral. No, no fue. Eso es un ejemplo para todos los jóvenes y las personas que están haciendo un doctorado. Muchas veces se quiere hacer una tesis doctoral amplísima que va a impedir que se gradúe. Es mejor hacerlo como hizo Edwin Thiel. Te está yendo del lado del consejero. Mejor no tengamos esa discusión. Mira, Clara, aquí tenemos en pantalla lo que hizo Edwin Thiel. Y el detalle importante es que él descubrió cómo hay corregentes. Y aquí, cuando hay corregentes, él pone los nombres acá del corregente junto con el rey que señala la escritura. Y tanto Acaz o Ahaz en inglés, porque este diagrama es en inglés, fue corregente con Jotán su padre, como fue corregente con Ezequías su hijo. Entonces eran 3 generaciones. 3 generaciones de reyes. Cuando la gente lo lee y ve las fechas, dice esto no sirve, porque presenta al corregente comenzando a reinar mientras todavía está reinando el otro. Y los pone los dos con las fechas del inicio. Pero el hermano Thiel, con su dedicación y su creencia de que la Biblia es la palabra de Dios, así como en perspectiva bíblica promovemos,
y todas las evidencias arqueológicas así lo corroboran, pero no hace falta, clara, la corroboración de la arqueología. En el caso de Thiel hubo la corroboración. La evidencia nos habla de cómo esta cronología de la palabra de Dios nos indica entonces que la Biblia es verdadera y fiel. Johnny, pues diciendo algo bonito de Thiel, él se graduó, terminó su doctorado y después hizo lo que quería hacer. Así que tomemos Y esa aquí idea. podemos ver una foto de la carita de él como profesor de Andrews University, y el libro más famoso que él escribió, además de sus muchos artículos y otros libros, Los números misteriosos de los reyes hebreos. Este libro, publicado por una publicadora no adventista, y ha sido reeditado muchísimas veces, claro. Es muy famoso y muy apreciado. Entonces, cuando él descubre todo esto, le da certeza a que la palabra de Dios es fiel. Pero ahora lo que nos interesa a nosotros, después de confirmar que la palabra de Dios es fiel, es entender esta crisis de liderazgo. Porque papá e hijo, y abuelo e hijo, el hijo estuvo en el medio de las dos generaciones, no fueron buenos reyes. Pero esa fue la norma en el pueblo de Israel. ¿Será que en nuestras iglesias sucede lo mismo también? Que los pastores muchas veces no somos buenos pastores. ¿O eso no sucede hoy? Sucede. A ti no te gusta mucho hablar de cosas negativas. Todo sucede. Leamos entonces en Crónicas. Crónicas 2, segunda de Crónicas 26 del 3 al 21. Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolía de Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho su padre Amasías. Se propuso a buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en las visiones de Dios, y en el tiempo en que buscó al Señor, Dios lo prosperó, salió y combatió contra los filisteos, y abrió brecha en el nombre y en el muro de Gat, en el muro de Yabni y en el muro de Asdod. Edificó ciudades en la zona de Asdod y entre los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los meunitas. Los amonitas dieron tributo a Usías y su nombre se difundió hasta la entrada de Egipto, porque se había hecho poderoso en extremo. Usías también edificó torres en Jerusalén junto a las puertas de esquina, junto a la puerta del valle y junto al ángulo, y las fortificó. También edificó torres en el desierto y cavó muchos pozos, porque tenía mucho ganado, tanto en la Cefela como en la costa. Tuvo también agricultores y viñaderos en la región montañosa y en los campos fértiles, porque era amante de la agricultura. Usías mantuvo un ejército entrenado para la batalla que salía a la campaña por divisiones, conforme al número de su lista hecha por el escriba Jehiel y por el oficial Maasías, bajo la dirección de Ananías, uno de los funcionarios del rey. En el número total de los jefes de las casas paternas al frente de los guerreros y valientes era de 2,600. Bajo su mando estaba un ejército de 307,500 guerreros, una fuerza poderosa para ayudar al rey contra los enemigos. Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, arcas y piedras para las ondas. En Jerusalén hizo máquinas ingeniosamente diseñadas por técnicos para que estuvieran en la torre y en las esquinas a fin de lanzar dardos y grandes piedras. Su fama se difundió muy lejos porque halló ayuda de manera sorprendente hasta que se hizo fuerte.
Cuando Usías se hizo fuerte, Su corazón se enalteció hasta corromperse. Él actuó con infidelidad contra el Señor su Dios y entró en la casa del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Clara, la tragedia de liderazgo tiene que ver con el orgullo y la vanidad. Ese es el pecado que destruye al ser humano. La humildad y la confianza en Dios están atadas juntas. La seguridad espiritual está basada en que nosotros confiemos no en nosotros, sino en Dios. Y esta desconfianza de Dios fue la que produjo la maldad contra el hermano Usías. Mira lo que sucedió. El sacerdote Azarías entró tras él y 80 sacerdotes del Señor con él, hombres valientes. Estos se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que han sido consagrados para ellos. Sal del santuario, porque has actuado mal. Esto no te servirá de gloria delante del Señor Dios tuyo. Pero Usías, quien tenía en su mano un incensario para quemar incienso, se llenó de ira y al airarse contra los sacerdotes, brotó lepra en su frente, en presencia de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. El sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo vieron, y he aquí que él tenía lepra en su frente. Entonces lo hicieron salir deprisa de allí. Él mismo se apresuró a salir porque el Señor lo había herido. Esa es la tristeza clara del pecado del hermano Usías. Y ese pecado trajo la crisis de liderazgo, que una y otra vez ocurrió en el pueblo de Dios. Y no podía echarse para atrás porque él estaba convencido de que su camino era el recto. Pero mientras todo esto está sucediendo, Dios le está dando al hermano Isaías una visión especial. Y esta visión de que le dio Dios al hermano Isaías no se la dio solamente a él. Es una visión del trono, que con esto comenzamos nuestro estudio de la palabra de Dios. Esa visión es la visión de Isaías, el capítulo 6, Ezequiel, el capítulo 1 y Apocalipsis, el capítulo 4. 3 visiones del trono de Dios. Y aquí las estamos comparando. Las estamos comparando con el propósito de entender un poquito más cómo funciona la relación de la Biblia con la palabra de Dios y la descripción de las verdades universales del cielo. Notamos en la columna primera, Dios es rey de la tierra. Estas son las palabras de Isaías, que nos dice: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Mientras que para Ezequiel, Dios es rey de Babilonia, que es una visión un poco diferente. La descripción que hacen acerca de Dios, el hermano Isaías lo pone en el trono desde el cielo. Y aunque la descripción del trono, el hermano Ezequiel lo pone como rey de Babilonia. Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Allí vino sobre mí la mano del Señor. La mano del Señor, Clara, llega hasta Babilonia. No se queda en el cielo. Aunque es la visión del trono, para Ezequiel están unidos la realidad celestial del trono y la realidad del río. ¿Cuál río? El río Quebar. Allí viene la palabra de Dios. Y para el hermano Juan, en Apocalipsis, lo vuelve a llevar hasta el trono. Dice: sube acá y te mostraré las cosas que han de acontecer después de estas. 3 diferentes perspectivas para entender
cómo funciona la palabra de Dios y de qué debe enfocarse el lector, en qué debe enfocarse el lector. Ahora regresamos a la palabra de Dios para ver la próxima enfoque. Isaías habla de cuando muere el rey Usías y dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Mientras que para Ezequiel había la forma de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre dicha forma de trono estaba. Y para Juan en Apocalipsis, de inmediato estuve en espíritu, y he aquí un trono estaba puesto en el cielo, y sobre el trono uno sentado. Los tres tienen visiones del mismo trono, pero los tres están tomando enfoques diferentes. Me gusta mucho Ezequiel. Ezequiel es el menos poético. Más bien él es un analista, así de lingüística como tú. Un literato que analiza, mientras que Isaías escribe un poema precioso, Ezequiel lo está analizando. Y notas que lo está analizando porque continuamente Ezequiel habla y dice lo que parecía, parecido a, semejante a, como esto. Todo el tiempo haciéndonos entender a nosotros los lectores que la descripción que está dando el profeta del trono de Dios no es la realidad eterna, sino que es su percepción de ella, porque el ser humano carece de los recursos intelectuales, literarios y de imágenes para poder describir las realidades celestiales. Sí, el vocabulario de los seres humanos es muy finito y tenemos que usar las comparaciones para describir las cosas sobrenaturales y maravillosas de nuestro Dios. Entonces, aquí en Isaías 6 habla de cómo se siente él al momento, haciéndolo como poema, un poema precioso. ¡Ay de mí, pues soy muerto! Porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Mientras que Ezequiel lo describe con otras palabras más al punto. Como el aspecto del arco iris que está en las nubes. En un día de lluvia, así era el aspecto del resplandor alrededor. Y Juan lo dice: sube acá y te mostraré las cosas que han de acontecer después de estas. De inmediato estuve en el espíritu. Nota que son tres características diferentes de escritura. Todas ellas partes de la Biblia y todas ellas igualmente inspiradas por Dios. Pero tienen perspectivas muy diferentes. Mientras que Isaías se está enfocando poéticamente en la falta del ser humano ante el trono del Altísimo, que lo tiene todo y que es santidad pura, Ezequiel se enfoca en cómo es que está ocurriendo esto y dice semejante a esto y semejante a lo otro. No te habla de sus emociones. Isaías se vuelve todo poeta y literato. Y Juan lo que hace y lo que está interesado es en la venida y el regreso del Señor Jesús, y se va derechito a eso, a pensar en el tiempo futuro. Tres diferentes visiones claras de la misma experiencia con el propósito de llevarnos a todos a la misma oportunidad de aprendizaje. Pero ahora vamos a enfocarnos un poquito en los seres vivientes, con el propósito de enfocar y disipar la pregunta. Siempre que leemos la Biblia, ¿hemos de entender cada detalle como el mensaje para nosotros o hemos de leerlo de una manera práctica? Esto es importante porque la visión de Isaías alguien la puede tomar como una descripción exacta de las realidades celestiales y preocuparse grandemente en defender y en encontrar símbolos para entender esos animales que son seres vivientes descritos de maneras diferentes. Leamos la descripción. ¿Cómo lo describe Isaías? Junto al trono y alrededor del mismo hay 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Mientras que Ezequiel de su interior aparece una forma de 4 seres vivientes
cada uno tiene 4 caras y 4 alas. Y en Apocalipsis vemos que Juan dice, junto al trono y alrededor del mismo hay 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Hay consonancia entre lo que dice Apocalipsis e Isaías. ¿Verdad? Mientras que Ezequiel, que es más científico, está describiendo que es un ser con 4 caras. Mientras que para Juan y para Isaías eran 4 seres. Pero Ezequiel estaba más interesado en describir lo que él estaba viendo y no en expresarnos emociones ni inspiración profética de pensar en la segunda venida de Jesús. En otras palabras, la descripción y lo que nos expresa que Ezequiel es más descriptiva, expresando lo que él vio. Y así volvemos, y con esto ya vamos a parar esto de descripciones para traer la aplicación. En Isaías había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y para Ezequiel tenía la forma de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas como pezuñas de becerro. Y para Juan, junto al trono y alrededor del mismo hay 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Él es muy persistente, Juan. Sí. Y no le interesa lo de las alas. Él no se puso a comprar alas. Él está interesado en esos ojos, esa brillantez que está viendo. Y si eran 4 alas o eran 6 alas, claro, ese nunca es el mensaje de la palabra de Dios. Siempre el mensaje de la palabra de Dios es nuestra confianza en esta visión de que Dios es el que está en control. Nuestra confianza en que el Dios de las Sagradas Escrituras es el que nos guía. Y aquí vemos entonces el resumen de lo que estamos diciendo de manera práctica. ¿Seremos como Usías o como Isaías? ¿Hemos de concentrarnos en los pensamientos o creencias, en los sentimientos o actitudes, o en las acciones u obras? ¿Cuál de los 3 es el que Dios le da mayor importancia? La Escritura nos dice en las palabras de Isaías que Dios está más interesado en la combinación de los 3, en el orden de los factores, alterando el producto. Mientras que para los que tenían crisis de liderazgo, lo importante era lo que hacían sin importar su actitud. Para Dios lo importante es lo que hacen por causa de su actitud. Él no elimina la actitud ni elimina lo que se hace. Dios está viendo lo que hacemos, pero está interesado en la actitud con la cual lo ejecutamos. Nuestras acciones u obras han de ser nacidas en nuestra actitud de servicio, en nuestra entrega. Tú te entregas a Dios, Clara, pidiéndole ante su trono con estos serafines, que es el único que le da ese nombre a Isaías. Tú te entregas ante Dios a alabar al Altísimo y a pedirle que Él dirija tu vida durante todos los días y esta semana. Yo lo hago cada día y puede ser cualquiera de ellos, puede ser el de Isaías, el de Ezequías, el de Juan. A todos me entrego. Dios permita que al estudiar esta palabra de Dios en el libro de Isaías, no pongamos nuestro esfuerzo en entender los detalles del significado de cada palabra, sino que pongamos el esfuerzo en vivir una vida que sea para Dios con la actitud de servicio. Muchas gracias. Muchas gracias.